Seguimos en esta tertulia de jueves 23 de noviembre de 2023. Estamos con Esteban Valente, Leonora Navata, Agustín Iturralde y Cecilia Aguiluz. Bueno, para calmar la abstinencia, ahora sí, vamos al tema que aparecía ya en el primer bloque. A ver, en Argentina se inició la transición entre el gobierno saliente de Alberto Fernández y el equipo del presidente electo, Javier Milei. El martes, Milei visitó a Fernández en la residencia oficial de Olivos para coordinar el traspaso del gobierno y la investidura prevista para el 10 de diciembre. El encuentro se prolongó por casi 2 horas, sin una conferencia de prensa posterior. Mientras tanto, el líder de La Libertad Avanza continúa diseñando su gabinete y concediendo entrevistas en medios de comunicación en las que anuncia sus medidas prioritarias. Por ejemplo, en un diálogo con el periodista Alejandro Fantino, Milei insistió en que llevará adelante un ajuste de shock y aseguró que el país contará con un Estado acotado. Una de las cosas que nosotros señalamos es, y lo hemos enfatizado, lo hemos subrayado, es vamos por un Estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. En la entrevista, Milei aclaró que el ajuste lo va a pagar la política y sus socios y que a la gente no se le toca nada. Bueno, los anuncios de Milei ya han provocado algunas primeras reacciones, por ejemplo, en el ámbito sindical. Y de hecho, por estas horas estaba previsto una de las primeras marchas piqueteras que se realizará en la ciudad de Buenos Aires tras el triunfo de Milei en el balotaje del domingo. Y en lo que es a poco más de 2 semanas del recambio presidencial. ¿Quién quiere arrancar con este tema? A ver, los escucho. Estaban todos con ganas, ¿o no? No sé, Cecilia es de Salto y la gente de Salto para hablar de Argentina tiene preferencia, pero sí, si no... Bueno, vamos con Cecilia entonces. Bien, yo lo que no es que tuviera ganas, es que para mí es el tema del momento y lo va a seguir siendo por mucho tiempo y a nosotros creo que como uruguayos nos tiene como espectadores en primera fila, ¿no? De lo que está pasando. Creo que no hay quien no haya seguido de cerca incluso las elecciones argentinas. Por lo tanto, yo creo que acá, más allá de las políticas económicas que pueda llevar adelante Milei, hay un elemento que es muy importante y que es que tiene que haber una estabilidad política. En este momento para mí es lo más importante. Tú fíjate que se está armando una movilización ya a un presidente que aún no asumió. Algo realmente, por lo menos para nosotros, es bastante impactante, ¿no? Por lo tanto, para mí esta etapa de la transición tiene que ser muy madura si efectivamente se pretende sacar a los argentinos, al pueblo argentino, sobre todo a su gran mayoría que está en la pobreza, de la situación en la que está, y a la clase media también de la situación en la que está, que es tristísima. Y tiene que haber una madurez, pero sobre todo tiene que haber una madurez del gobierno saliente, más allá de las medidas que pueda o no tomar Milei, porque una cosa es lo que dijo en campaña, otra cosa es lo que pueda o no realizar. Más allá de la evaluación y más allá del crédito que se le tiene que dar a cualquier gobernante del signo que sea y del tipo que sea, acá lo que tiene que haber para mí es una madurez política en esta transición, donde tienen que darse las garantías de que la transición se haga lo mejor posible y donde la gente podrá manifestarse, a mi entender, después de que Milei tome o deje de tomar alguna decisión, pero no previamente, porque eso es como ni siquiera darle el crédito de entrada. No asumió y ya le van a meter la primera movilización. Me parece de locos. A ver, yo 2 cosas, sí, como para arrancar la discusión, se me ocurren. Una, creo que Milei tiene el desafío acá como de caminar sobre 2 grandes tensiones que él tiene, que es, para mí, toda su oportunidad de que le vaya bien radica en que él logre
incluir a mucha gente que no es de su partido, tener algún apoyo del establishment, de una parte de la casta, hablemos del macrismo, ¿no? Que se comprometan, sobre todo por lo que implica esto en el Parlamento, para que tenga alguna posibilidad de aprobar algo. Entonces él tiene esa intención de construir esa alianza, esa coalición, como le quiera llamar, pero sin dejar de mandar, ¿no? Un tipo como Macri, si le das 2 metros, te gobierna él. Entonces la tensión entre mando yo, pero logro construir, es una de las tensiones que Milei tiene que caminar, que aparentemente creo que viene caminando exitosamente en eso. Y la otra es cuánto se modera, pero sin desdibujarse. Claramente hay una serie de cosas que él dijo en la campaña que las tiene que poner a dormir. Las que dijo durante los 6 años de viralización de su video, ni que hablar. Pero muchas de esas ya la campaña las había dejado guardadas. Pero hay otras que incluso de la campaña, en particular, estoy pensando en la dolarización. La dolarización, él dice, no, esto no se negocia, pero claramente se está pateando para adelante, no es en esta etapa. Y empezó a decir que tiene un sesgo parecido a la convertibilidad de los años 90. Empezó como a pilotearla por esos lugares. Otras puertas para ver cómo gestiona eso, pero se para firme en algunas cosas, pero a la vez se está parando firme en el ajuste fiscal. Es de shock, es al principio, va a ser muy grande. Ya no habla de bajar impuestos, habla de no aumentar impuestos. Bueno, esas dos tensiones son las que él tiene que caminar para tener chances de que no le vaya mal, digamos. Creo que esa es lo que tiene, es cuánto se acepta alianzas, pero sigue mandando, y cuánto se modera sin desdibujarse para poder hacer cosas. Y después, el segundo tema, esto de cómo juega para el Mercosur. Yo no sé cómo va a ser Milei para Argentina. No tengo ni idea, no, la verdad me resulta una incógnita brutal. Ahora, para Uruguay es bueno. Para las intenciones de Uruguay en el Mercosur, para Uruguay es bueno, es demasiado. Para lo que Uruguay quiere del Mercosur y lo que ha querido, no en este gobierno, sino en los últimos años, en varios gobiernos del Frente Amplio y de la coalición en los últimos años con el Mercosur, sin duda Milei es una buena noticia. Un Mercosur donde los dos grandes tienen visiones distintas es mucho mejor que cuando los dos grandes están alineados en la postura histórica y más proteccionista. Creo que la calle Pou puede tener una oportunidad de cumplir un rol de intermediar en esta relación entre Milei y Lula, que arrancó mal. Otro de los temas que Milei ya está guardando, ¿no? Todo lo que dijo de Brasil y de China ya está guardando. Creo que hay una oportunidad para el Uruguay y para la calle Pou en particular de articular esa relación y tratar de sacar algo para nosotros. Bueno, yo creo que hay un Milei antes de ser electo y otro Milei ahora. Estarán haciendo efecto algunos tranquilizantes, supongo, porque está mostrando, inclusive en esto de bajar algún cambio con la relación con China, o lo que dice de China, o lo que dice de Brasil, o lo que dice y cómo saluda hoy también al Papa Francisco, donde se ve que, bueno, está en otro rol, y entiendo que empieza a asumir la responsabilidad de que en determinados momentos y con determinadas asignaciones de roles no se puede decir cualquier cosa. Ahora bien, eso con respecto a su imagen exterior y a lo que está planteando hacia el exterior. Hacia el interior preocupa. Es claro, y en esto yo creo que todos vamos a coincidir, que el problema de Argentina, el problema fiscal de Argentina es tremendo. Argentina no va a salir adelante hasta que no arregle sus cuentas, hasta que no tenga el déficit fiscal que tiene, porque ese déficit no se lo pagás con nada. Él lo cuantificó, ¿no? En las entrevistas lo cuenta en 15 puntos del PBI. No hay forma de pagarlo si no cobras unos impuestos de la estratosfera. Entonces, está claro que el desafío es bajar el déficit. Ahora, ¿a qué costo? Y creo que Milei muestra que él está dispuesto a pagar cierto costo, pero que no lo paga Milei, lo paga la gente. Porque la desocupación que eso puede generar, la pobreza que eso puede generar, peor de lo que Argentina hasta ahora, ¿no? Porque convengamos que además tenés que hacer ese cambio con una Argentina destruida. Entonces yo creo que no es fácil para él, no iba a ser fácil para ninguno de los dos que ganara, pero además me preocupa qué pueda pasar con la gente, que me preocupa qué puede pasar con las personas. Cuando habla de bajar ese déficit y bajar el costo del Estado, o como se le quiera llamar, dice que va a privatizar los medios públicos, dice que va a privatizar el ferrocarril, dice que va a privatizar el agua, dice que va a privatizar YPF y que va a suspender toda la obra pública, la que está proyectada y la que está en ejecución. Sí. ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana de las personas?
no lo sé y creo que ni quiero saberlo porque me preocupa bastante. Esto de la relación con Macri, no sé si está tan sobre ruedas como parece. Macri todavía no han anunciado al futuro ministro de Economía, y eso tiene que ver con que no hay acuerdo entre los dos. Los nombres que ha propuesto Macri no le han gustado a Milei. Milei, en todas las cuestiones vinculadas a la economía, como por ejemplo transporte, industria, etcétera, puso gente de él, no puso gente de Macri, gente sugerida de Macri, por lo cual ahora negociará el nombre del ministro o ministra de Economía, pero todo lo que tiene que ver con lo productivo ya está con gente de Milei, no con gente de Macri. No pudo incidir ahí. Pero por otro lado también están los gobernadores de Juntos por el Cambio, que son 9. Y los gobernadores de Juntos por el Cambio quieren incidir en los temas que tienen que ver con sus zonas de influencia y con sus territorios. Los gobernadores Juntos por el Cambio se reunieron, sacaron un comunicado y dijeron: nosotros queremos opinar, porque a nosotros, si nos vas a bajar obra pública en nuestras provincias, no sé qué te pasa después en el Parlamento con los votos de Juntos por el Cambio. Me parece que esas tensiones todavía no están resueltas, hay que ver cómo sucede en estos próximos días y hay que ver ese shock que Milei entiende que es la salida para la Argentina que él pretende. Es posible ejecutarlo con todas estas restricciones. Yo también quiero decir una cosa que no tiene que ver tal vez con la coyuntura ahora. Después para la segunda parte de la intervención hay otras cosas que quiero decir respecto de los nombres, de lo que se está manejando y de cómo también algunos dentro del gabinete nombrado ya están orejeando, pero sí sobre todo porque claramente a mí no me gustaba que la opción de Milei no era la que yo hubiese elegido si hubiese tenido que votar. Y escuché mucha gente que tampoco le gustaba la opción de Milei, como diciendo, votan cualquier cosa, o mirá lo que votaron. Y yo quiero hacer una especie de, no de mea culpa, porque tampoco juzgo a nadie que vote una cosa u otra, pero sí quiero como entender, o sea, contribuir a entender a las personas que de repente eligen una opción como esta. Porque esta opción claramente puede ser un salto al vacío, y yo considero que es un salto al vacío, pero yo considero que es un salto al vacío desde un lugar de absoluto privilegio, porque soy una persona que pertenece a un sector privilegiado de la sociedad en un país con una estabilidad increíble. Entonces yo desde mi lugar privilegiado puedo decir esto es un salto al vacío. La gente que está desesperada en Argentina, no sé si puede hacer esa evaluación o si quiere hacer esa evaluación. Entonces creo que más allá de ojalá que le vaya bien a los argentinos más que al gobierno, me importa poco el gobierno, me importa la gente, ojalá que no sea todo esto terrible que estamos pensando que puede pasar. Aparte de eso, también quiero no me corresponde a mí, pero sí decir, por mi parte hay como una exculpación de las personas que eligen una cosa así y no tratarlas ni de ignorantes, ni de que se lo merecen, después que se aguanten las consecuencias, ni nada, porque el análisis desde la perspectiva de nuestra o mía siempre va a ser distinto que el análisis de la persona que a veces no tiene otra opción. Pero yo creo que he escuchado y vamos a escuchar una avalancha de análisis del resultado de la Argentina porque es un fenómeno nuevo, diferente y realmente impactante, ¿no? Por el personaje fundamentalmente. Yo creo que hay varias razones por las que ganó Milei. En primer lugar, ganó por el peronismo, por el kirchnerismo. Es decir, la corrupción demora, pero se paga, inexorablemente se paga. El fracaso económico estridente se paga. Al punto que yo digo que como un gobierno solo a lengua, Massa logró pasar de 36 a 44. Vamos a entenderlo claro. La situación es, el déficit fiscal de este último mes en relación al año pasado aumentó 122%. Está claro, es decir, más que se duplicó el déficit fiscal. En términos de moneda dura, no estamos hablando del peso argentino. Segundo derrotado es Macri y su aliada, porque tenían todas las condiciones para hacer la alternativa
¿tá? Es decir, habían sacado el 43% de los votos hace 2 años y fueron masacrados, es decir, desde todo punto de vista, ¿no? Es decir, se subieron al furgón, ¿no? Atrás del furgón, tratando de incidieron. ¿Por qué? Porque el tercer elemento es que Milei, con su discurso loco, absolutamente energúmeno, etcétera, por las formas y por el contenido, instaló en determinados sectores grandes de la sociedad una esperanza, una expectativa. Es falso creer que solo... Es decir, hay gente que lo votó por bronca, hay gente que lo votó por miedo, hay gente que lo votó por una cantidad de cosas, miedo a un quinto gobierno kirchnerista, pero hay gente que lo votó por expectativa, porque creó una expectativa determinada, habló de cosas con expectativa. Ahora, esas cosas con expectativa que a la gente ni le importó, eran como mensaje genérico, pero ahora va a llegar el momento de aplicarse. Yo quiero decir una cosa, yo quisiera que a Milei le fuera bien, y una de la gente dice, está loco. No, pero ¿cómo voy a desear que le vaya mal en un país que está tan mal y que además son hermanos nuestros y aunque no lo fuera, estuvieran en las antípodas, ¿por qué voy a pensar que la gente esté peor de lo que ya está? Eso es miserable, eso no es de izquierda. ¿Tá? Entonces, lo que pasa es que yo creo que hay que agregar un elemento, que es político. No tiene fuerza para aplicar esa política. No sé si será antes o después, pero va a haber una resistencia social impresionante. Bueno, yo citaba... Se va a necesitar, ¿no?, una dura represión, lo que crea una situación política todavía más dura en la Argentina, con un hecho de que la Villarruel, vamos a ver cómo trata el tema del negacionismo, ¿no? Y un último aspecto que quiero decir y dejar para después. Muchachos, en la Argentina dentro de 2 años hay elecciones de nuevo. No vas a esperar 4 años para ver las consecuencias. Para renovar parte del Congreso. Se renueva una parte del Congreso y es un momento político. Entonces, como yo estoy... Esa frase de Milei en el reportaje donde parece civilizado, dice, no lo va a pagar la gente. No, lo va a pagar toda la gente. Vos suspendés la obra pública en la Argentina y eso es desocupación así, más de la que ya hay. Es baja del crecimiento económico. Y si vos te baja el crecimiento económico, va a venir un proceso de, como todas las cosas, vos bajas una, pero te baja en todo el resto de los indicadores macroeconómicos. ¿Ah? Entonces, yo creo que lo de Milei, bueno, va a ser una prueba para todo el mundo de cómo funcionan las políticas liberales y ultraliberales hasta las últimas consecuencias. Bueno, abriremos un debate sobre eso. ¿Cómo ves eso vos, Agustín? A ver, Milei claramente, la Argentina va a empeorar. Gobierne quien gobierne, antes de mejorar, Argentina va a empeorar. Eso creo que hay consenso entre los economistas de todos los signos, porque uno de los problemas grandes de por qué no crece Argentina es por el grado de distorsiones de precios, de tipos de cambio. Esto que damos los uruguayos y hay $7 y un par de championes sale igual que acá, pero un apartamento sale lo que sale, alquilar un apartamento sale lo que sale un par de championes. Está rota los incentivos de la economía. Arreglar eso implica, en el corto plazo, un salto de precios. Entonces, concuerdo con lo que dicen Eleonora y Esteban de que la gente va a pasarla mal. O sea, antes de mejorar, esto va a empeorar. La duda es si después va a mejorar. Milei, haciendo referencia a esto que planteaba Esteban de los dos años hay elecciones. Sí, claramente, Milei, si algo parece tener claro, es que el ajuste es al principio y todo junto, y esperando, empezó a dar 6 meses, yo creo que va a ser un poquito más, pero... Pongamos un año, sí, que después de un año... El 2025 de caos, va a ser mejor, ¿no? Que es una referencia que uno mira, por ejemplo, Menem el primer año le fue muy mal. Ahora todos quieren ser Menem, ¿no? Y creo que Milei también es una imagen en la que se podría querer proyectar, por más de las gigantescas diferencias que hay, en el sentido de, bueno, hay un proceso inflacionario salvaje y un presidente que gana popularidad, estabilizando la economía, controlando la economía y poniéndola a crecer de vuelta. Bueno, esa es la misión que tiene Milei. Milei tiene una tarea. Tiene muchísimas tareas, pero hay una en la que no puede fallar porque falla él, que es la inflación, ¿no? Si él no baja la inflación, fracasó, porque es claramente la dolarización, ¿y a dónde llega? Con lo que sea, él tiene en estabilizar la economía, no puede fallar. Bueno, claramente su plan es un ajuste fuerte al principio en el gasto, que yo concuerdo, la gente lo va a sentir, con la esperanza de ordenar las variables económicas, tres grandes cosas. Lo fiscal que decía Leonora,
el tema de los tipos de cambio, terminar con este disparate de tipo de cambio, que era un único tipo de cambio único y flotante, y los precios, y tener un sistema de precios más normal que refleje realmente lo que valen las cosas. Esto es verdad, es recesivo en el corto plazo. La evidencia económica muestra que también son expansivos en el mediano y largo plazo. Cuando uno es recesivo en el corto plazo, produce caída del ingreso, produce aumento del desempleo en el corto plazo, en el mediano y largo plazo son expansivos. Eso permite que vuelva a crecer la economía, que vuelva a haber inversiones. Bueno, esa es simple, no es fácil. Es simple de enumerar, es muy complejo de implementar y que salga bien por motivos técnicos y por motivos políticos. Claro. Él tiene esa apuesta. El primer año yo creo que se juega casi todo a su suerte. Con un agregado. Va a querer vender las empresas públicas para hacer dinero y no tiene los votos. Porque no es Menem. A ver, Cecilia va a decir algo. Yo creo que para intentar empezar a estabilizar la economía argentina, lo que tiene mayor importancia no es precisamente la economía, sino la política. Y ahí es donde yo creo que está el problema en la Argentina, porque además yo escuchaba ahora lo que decía Esteban de por qué ganó Milei. Yo creo, para decirlo en una frasecita sola, ganó por cansancio de la gente. La gente se cansó, la gente se hartó del sistema que venía. Por lo tanto, yo creo que las expectativas sobre él, de quienes lo votaron, no son tan grandes. Quizás nosotros las vemos diferentes desde afuera, pero me parece que la expectativa de la gente que lo votó a él es que se baje el nivel de corrupción de la famosa casta que él denominó así, con la cual va a tener que gobernar, porque él ahora es parte de esa casta, ¿no? Y va a tener que gobernar con esa casta. Y ver esa gran grieta que existe en la Argentina, que no es ideológica, que es económica, que hay gente que está muy rica y hay gente que está en la extrema pobreza, o sea, millones en la extrema pobreza y muy poca gente muy rica. Si Abraham haya oros en la Argentina, y el kirchnerismo gobernaba en ese sentido. Entonces, hoy me parece que el que votó a Milei no solamente quiere ir al supermercado y llegar desde la góndola a la caja con el mismo precio, cosa que no está pasando, sino que además la clase media laburante quiere por lo menos terminar el año, irse de vacaciones, llegar a fin de mes y poder pagar las cuentas, que hoy tampoco está pasando porque la plata no le rinde nada, ¿no? Y quieren que se terminen los privilegios de los mayaoros de la Argentina. Entonces creo que las expectativas no son tan grandes sobre él de quienes lo votaron, porque de verdad que lo que hay en la Argentina es como un choque entre no solo la corrupción que lo gobernaba, sino la casta, y por eso me parece que esa definición que él hace políticamente fue muy correcta y quedó instalada en todos lados, o diríamos los de siempre, que hace mucho tiempo que gobernaban. Por lo tanto, y volviendo al tema del principio, ¿el tema es económico o es político? Yo creo que prioritariamente es político, porque nada va a poder hacer Milei en lo económico si no logra tener certidumbre política y poner orden, y que esta transición se haga con orden y con tranquilidad en el aspecto social también de la transición, que aparte no nos engañemos, las movilizaciones sociales son políticas, por eso estoy hablando de política, no estoy hablando solamente de los kirchneristas que se tienen que ir, ¿no? También de, sobre todo esos grandes dirigentes sindicales que tiene la Argentina, que son operadores políticos de muchísima fuerza y que son parte de la casta, porque también son millonarios y malla de oro. Entonces, me parece que la expectativa de la gente es ordenar, poder laburar y poder estar tranquilo en un país que es riquísimo, como la Argentina. Creo que nosotros de afuera le estamos poniendo muchísima más presión al tema de esta presidencia de Milei. Y después quería decir otra cosa. Nosotros tenemos como país dos grandes problemas, ¿no? Por decirlo genérico, ¿no? Uno que estábamos hablando antes, que es, por ejemplo, el precio de nuestros commodities, la relación con China, es súper importante. Uh-huh. Y otro es nuestra relación con Argentina. Por lo tanto, para Uruguay, para mi entender, más allá de que él haga medidas de shock o no, ojalá pueda hacer un cambio de política gradual.
porque es lo que a nosotros también nos va a permitir volver a encastrarnos como normalmente lo hacíamos con Argentina, cosa que hoy no está pasando, porque hoy no es sana esta relación que está existiendo desde el punto de vista económico, que también fractura a nuestro país, porque nosotros estamos padeciendo situaciones por lo que se está viviendo en la Argentina. Y lo hablo esto no solamente por la frontera, porque Montevideo, yo esto hablaba de la frontera, tanto tiempo lo hablé acá, ¿no?, en esta radio, pero es un tema ya nacional. A Uruguay como país lo está afectando el tema de los precios que tiene la Argentina y se está viendo. Entonces, ojalá pueda gradualizarse esa economía para poder nosotros también estar mejor. Leonora, tu última intervención. No, me parece que estaría bueno no confundir casta con mayaoro, porque no son sinónimos. No es lo mismo la casta que los mayaoro. O sea, necesariamente las personas que les va bien y que se les dice, no sé si despectivamente o no sé cómo se usa el término mayaoro, no están vinculados o no se benefician de los contratos públicos, de la política, de los cargos públicos, no necesariamente, en general no. Me gustaría hacer esa diferenciación porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y respecto de todo lo demás, todavía quedan muchas cosas y sobre todo mucha fragmentación social por resolver en Argentina, y que sí, no tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver tal vez con cuestiones sociales, con cuestiones de acceso, con cuestiones de derechos. Y ese es un problema que creo que todavía no lo tiene resuelto esta nueva gente de Milei que va a entrar a gobernar con muy poca experiencia. Que eso también es otra cuestión. Así como ahora habla Milei de la casta, ya Podemos había hablado de la casta también desde una izquierda, y me parece que esa cuestión despectiva hacia los dirigentes políticos y hacia quienes han ocupado los cargos en el gobierno tampoco está buena, porque ahí genera así una división social, porque las personas que están ocupando los cargos públicos las vamos a tener que seguir conviviendo con ellas, porque el país hay que administrarlo y hay que gobernarlo, ¿no? O sea, con más Estado, con menos Estado, siempre va a haber personas que ocupen esos cargos para administrar y para gobernar un país. Y lo que tenemos que hacer, o me parece que hacia donde hay que caminar, es hacia entender cómo funciona y hacia encontrar personas responsables que hagan de esas funciones, que les den valor a esas funciones y que las hagan bien, porque no vamos a prescindir de los gobernantes. Ojalá no prescindamos de los gobernantes y de todas las instituciones que el Estado tiene para asegurarnos nuestros derechos y el bienestar. Entonces, tenemos que construir una renovación o intentar que estas nuevas fuerzas que surgen a partir del descontento, pero que ahora están ocupando esos cargos que tanto denostaron, construyan algo sano a partir de eso, porque si no, se van a convertir en lo que no quisieron. Ese convertirse en lo que no quisieron va a hacer que la gente les reproche que se convirtieron en lo que tanto combatieron, y eso es una espiral, ¿no? Y esa espiral puede devenir en violencia y demás cuestiones. Así que creo que tenemos que los ciudadanos empezar a militar por esta cuestión de la convivencia con el que opina distinto, y las personas que acceden a los cargos de gobierno hacerlo responsablemente y no para beneficio propio y personal que pueda llevar a después que surjan estas movidas anticasta, como le están llamando, que sepamos cuál será el devenir futuro. ¿Qué querés agregar, Esteban, que te faltó? Un tema muy potente, que es el tema de la grieta. Primero, quienes inventaron una grieta insalvable como método de gobierno en la Argentina fue el kirchnerismo. Absolutamente. Lo desarrolló, lo profundizó y además hizo de esa confrontación un elemento fundamental de su triunfo político. Yo lo enfrenté haciendo la campaña por Wiener, que salió segundo, pero lejos de Cristina, porque era la grieta. Y el segundo aspecto es
Yo creo que es cierto que el tema económico pasa esencialmente por un tema político. Y el tema político pasa por lo que Milei no insista en un determinado discurso feroz. Ahora, yo creo que la Argentina está tan mal que una dosis agregada de problemas económicos mal manejados políticamente pueden producir una explosión social en la Argentina que nadie quiere, yo no la auguro ni nada menos, pero que es posible, porque la Argentina es propensa a esas cosas. Es decir, digamos, el primer gobierno de la Rúa, el gobierno de la Rúa se fue por una explosión, el gobierno de Alfonsín se fue por una explosión, ¿no? Y vamos a tenerlo claro, hasta la dictadura después de la caída es decir, las Malvinas son el resultado de una explosión social, la aventura militar. Así que hay que seguir el tema con mucha atención porque va a tener un fuerte impacto. Sí. Eleonora Navata, Agustín Iturralde, Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti, gracias a los 4 y nos reencontramos el jueves que viene.